Celestial, te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, muchas gracias, porque tú eres Padre bueno, majestuoso, maravilloso, eres único, eres digno de alabar, bendito el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre maravilloso que está en nuestra mente y en nuestros corazones y que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús, ese Salvador amado, quien llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras flaquezas a la cruz del Calvario. Gracias por ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Señor, queremos pedirte en esta hora que tú me uses con tu poder, con el poder de tu Santo Espíritu, para que yo exprese las palabras que tú quieres que yo diga. Ayúdanos para entender, Señor, danos un oído atento, un corazón receptivo para tu palabra, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, vamos al Evangelio de Mateo, San Mateo. Vamos al capítulo 16, 21. Mateo, capítulo 16, del 21 hasta el 28. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. ¿Sabes tú quién es Jesús? Jesucristo. Jesús, después de un retiro de unos días, como vemos en Marcos 6, 31, 32, que después de mucho tiempo de estar predicando, caminando y andando, les dijo a sus discípulos: venid, descansemos un poco. Y es la oportunidad que él tuvo en Cesarea de Filipo, descansando unos días. Dicen los que han estudiado este tema que fueron 2 semanas. Por eso el Señor escogió un lugar tranquilo para descansar. Todos necesitamos tiempo, tranquilo con nuestro Señor. Tiempo que decimos que es vacaciones. El Señor se retiró a descansar, no dice que eran vacaciones, porque no existía la expresión como tal. Pero sí se ponía a descansar y a meditar con sus discípulos y hablar con el Padre del cielo. Pero Jesús declara que es necesario ir a Jerusalén después de esto. Y nosotros debemos aprender las lecciones de la vida de los discípulos. Hay personas que son esencialmente buenas, según Génesis 1, pero existencialmente dañadas, según Juan 2:24 y Jeremías 17:9. Hay personas que son esencialmente buenas, ¿sí?, pero existencialmente dañadas por el pecado que existe, por las
dejarnos guiar por las corrientes de este mundo, por descuidarnos, por no seguir los pasos, las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, le pregunta Jesús a sus discípulos un poco antes de esta lectura que hemos tenido. Y el Señor pues les aclara que la respuesta que le dio Pedro no se la dio sino el Dios de la gloria, su Padre Celestial. La confesión de Pedro y la revelación del Señor de la iglesia, el mensaje del Evangelio de Jesús es quién es Él y hay que creer en Él. A mí me angustia cuando alguien lee Juan 3:16 y dice, para todo aquel que en Él crea. Yo entro en pánico cuando oigo esa expresión, porque si es en Reina Valera y me lo lees de esa manera, pues está equivocado. Si me lo lees en otra versión, pues la acepto porque es otra versión más adaptada, pero debemos nosotros creer en el Señor Jesucristo. Los discípulos van en pos de Jesús, pero todavía no han entendido el mensaje, como muchos en nuestras iglesias, que no entienden el mensaje de salvación. No entienden que esa relación con nuestro Señor tiene que ser única, estricta, seria, comprometida. No puede ser, bueno, hoy camino por aquí y mañana me voy para allá. No, tenemos que ir siempre en pos de Cristo Jesús. La lección más difícil de todas era la cruz. La cruz, esa carga que el Señor tenía por delante. Los discípulos aprenden que Jesús está en su camino hacia el Calvario. Seguir a un maestro como Jesús nos lleva a esforzarnos continuamente en la comunicación y en el buen testimonio. ¿Qué testimonio doy yo aquí? ¿Me veis? Que soy un santurrón. Ay, sí, no quiebro en un platito de ahí de la cocina, pero cuando salgo de esa puerta y que ya me subo a mi coche y me voy por ahí, voy rompiendo todas las leyes de tráfico. Y cuando llego a mi casa, pues, bueno, mira a Zuleika cómo está. Golpeada. Entonces, mal testimonio. Entonces, ¿qué somos? Entonces aquí soy un santurrón, pero en la calle soy peor. Entonces debemos tener nosotros un cuidado único para el testimonio que debemos dar aquí, allí en el pasaje, en la vereda esa, en la calle, en el coche. Cuando estoy ahí, cuando alguien se te atraviesa o se te salta la luz roja, ¿qué haces? Baja el vidrio y le dice, ¡incircunciso! Para decirle alguna cosa fuerte, ¿no? Así lo dijo una hermana nuestra una vez, para desahogarse por lo que le hicieron delante de ella. Pero nosotros debemos tener cuidado cómo nos comportamos. El Cristo que va al Calvario, como vemos aquí en el 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso no lo entendieron ellos. Pero nosotros, esta congregación, el pueblo cristiano evangélico en todo el mundo, tienen que entender que tenemos esa bendición, esa claridad meridiana de entender de qué es morir, la muerte de Cristo, su padecimiento, muerte y resurrección. Nosotros vivimos, respiramos la resurrección de Cristo. Por eso debemos nosotros dar buen testimonio de lo que el Señor hizo. El anhelo de los discípulos respecto al reino, su reacción ante los acontecimientos que precedieron este retiro. Ya sabemos, como dije antes, que venían cansados de muchas semanas de estar predicando y el Señor les dijo, vamos a retirarnos, a descansar. Las multitudes escuchaban a Jesús, 5,000 son alimentados, Jesús camina sobre las aguas. Vemos tantas cosas y tanta actividad. Nosotros hemos tenido un poco de actividad en estas semanas pasadas
y no dejamos, viene, esto es una tregua aquí momentánea, mientras se apuntan más niños. Vienen más niños a la escuela bíblica, pero la otra semana del lunes 23 viene otra vez la fuerza del trabajo para la iglesia. Damos la honra y la gloria al Señor porque estas 13, 14 iglesias, ya hay otra iglesia que se incluyó por allí, los niños. Hemos dejado que los niños vengan, porque los niños no tienen la culpa de nada, pues que vengan niños de otras iglesias. Ojalá los padres entiendan y los que no son creyentes, pues como mi hermana ha traído en años anteriores a niños y uno de ellos, o los dos, le dijeron a sus padres, papá, cuando terminó la escuela bíblica de verano, le dijo, papá, el domingo me traes a la iglesia. Se lo dijeron, ¿te acuerdas? Ahí está. Entonces debemos nosotros ver que el Señor, a través del poder de su Espíritu Santo, toca también a estos niños. Y pueden venir niños a la iglesia. Solamente aquí tenemos 3, Mariela, Gabriel y Samuel. Pero si en esta oportunidad vienen niños a la iglesia, pues es una bendición. Por eso nosotros no debemos dejar de trabajar. El lunes estuve en la reunión con la organización de los niños de la Navidad y ellos dicen que el año pasado recibieron al Señor, creyeron en Cristo con las cajitas de la Navidad, 3.271.701 en el mundo entero. Y ellos hacen énfasis en ese uno porque el Señor no quiere que nadie se pierda. No es cuestión de números, sino de la unidad de la persona. Y son niños. ¿Por qué? Porque dentro de la cajita lleva ese mensaje de salvación. Entonces, por eso nosotros debemos hacer otro esfuerzo más para aportar una cajita. Porque allí va el mensaje. Sí, va el regalo que el niño se alegra y le dan a la cajita, como hemos visto en el vídeo, y se alegran y tal, pero eso se deteriora. Pero el mensaje va a estar por toda la eternidad. El mensaje que lleva allí para esos niños va a durar por toda la eternidad. Entonces, ahí está donde nosotros debemos esforzarnos para apoyar a estos niños. Los líderes religiosos reprochados con autoridad pensaban que el reino sería establecido pronto. Sí, pronto. Ahora la revelación del camino del Calvario. A mí me gusta usar una de las páginas del libro de Preparados para Servir, porque es una introducción a la muerte de nuestro Señor Jesucristo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. El gran símbolo del cristianismo es la cruz, ¿cierto? Una pieza de joyería. La cruz fue el método cruento de ejecutar al Salvador de la fe. La Biblia misma enfatiza la muerte de Jesús, sin duda la muerte más célebre de la historia. Cuando pensamos en Cervantes, que no es la madre de Teresa de Calcuta o de Einstein, no son sus muertes, sino sus vidas lo que más recordamos. Pablo, sin embargo, escribiendo a la naciente iglesia que él fundó en Corinto, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Al mismo tiempo, él es muy consciente de que para el mundo entero este mensaje puede ser locura. Por eso que nos tachan de orates. Para no decirnos locos, no dicen orates. Sinónimo, que somos locos. Pero locos en Cristo Jesús. Por Cristo. Los evangelios, nuestras biografías de Jesús, dedican un tercio de sus páginas a describir los hechos que acontecieron en torno a su muerte. Marcos, por ejemplo, comienza como un tren expreso.
directamente, pasa a los hechos inmediatamente. Después va frenando a medida que se acerca a la muerte de Jesús. El gran descubrimiento que uno hace durante o justo antes de convertirse en el cristianismo no es lo que yo hago en la vida para agradar a Dios, sino lo que Jesús hizo con su muerte en la cruz. Así que miremos por qué la muerte de Jesús es el centro de nuestra fe y qué es lo que lleva y que ella significa para todos los que creemos en Cristo Jesús. Y leía ayer, dice, la fe, el que no tiene fe ni siquiera para ir a la iglesia. ¿Cómo van a tener fe para ir al cielo? Es imposible. ¿No quieren ir a la iglesia? No. Yo aquí con Radio Encuentro, con la televisión tal, los domingos que nos dan 15 minutitos ahí de algo, en la 2, pues ya fueron a la iglesia. Ya cumplieron. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere esto. Y que si Él viene ahora, nos encuentre haciendo así. Ahora, la revelación del Calvario de Cristo. ¿Cuánto asombró esto a los hombres que Jesús había venido para morir? Les asombró, pero el Mesías viene a morir, no tiene vida eterna. ¿Cómo es eso posible? Pero debemos nosotros entender eso. Pero toda su vida Jesús anduvo en el camino al Calvario. Él no escondió nunca que venía a morir. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Por esa razón vino al mundo. La reacción común al Calvario, al camino del Calvario. Pedro no quería oír acerca de la cruz. No quería oír. Un código de conducta que pudiera salvar, una ceremonia religiosa que pudiera limpiar el pecado. Por ahí, si hacemos algo aquí, cualquier cosa que hagamos nos va a salvar. Eso es lo que se imaginaban estos. Pero no, nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en Cristo, de aceptarle en nuestro corazón y seguir sus instrucciones, sus peticiones, sus demandas, sus exigencias que están aquí para nuestro bien. Eso es. El mundo quisiera hallar otra manera, un código de conducta que pudiera salvar. La necesidad de la cruz revela nuestras condiciones pecadoras. A mí me llama la atención esto, el versículo 25 en adelante dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Ayer, los que tenéis el pan diario, ¿sí? En la lectura dice que un hombre tenía dinero, invirtió 400 millones de dólares en monedas virtuales, Bitcoin. Y estuvo allí ganando dinero y veía cómo subía y tal, pero en un momento llegó a necesitar efectivo y quiso sacar. Y el hombre se ha olvidado la clave. Tenía 10 oportunidades de intentos de meter la clave para ver si se acordaba. Y el hombre, cuando iba por la octava, todavía seguía dudando y le decía error, error, error. Llegó a la 10ª y perdió todo, porque no pudo acordarse de la clave. ¿De qué le sirvió a ese hombre tener tanto dinero? No dice, el relato del pan diario no dice que el hombre se haya hecho alguna cosa contra su vida, pero perdió todo. O sea, por eso nosotros no debemos depender de esos millones que tenemos, aunque yo sí. Yo dependo de todos los millones que tengo, los millones de glóbulos rojos. Sí, yo tengo 4,5 por ahí. Entonces, el hombre tiene que depender es de Cristo Jesús. No podemos nosotros ir por ahí
olvidándonos de lo que tenemos por delante. Ahora conocemos la seriedad del pecado. Nosotros sabemos lo que es el pecado. El pecado es lo que Dios rechaza del hombre, absolutamente. Y si yo pido perdón, el Señor me perdona, porque dice ahí 1 Juan 1:9, confieso, me perdono, pero vuelvo a insistir a pecar. Y quizás es lo mismo, porque no es un pecado nuevo, es el mismo pecado por el que pedí perdón ayer. Entonces, ¿cómo se sentirá nuestro Padre? ¿Cómo se sentirá nuestro Señor y Salvador que murió en la cruz por nosotros? Que nos perdonó, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Solo su sangre puede limpiar el pecado, pero no podemos nosotros pecar hoy, arrepentirnos en la noche y mañana otra vez. Eso no puede ser. Hermanos, tenemos responsabilidad ante el Señor, como hijos amados del Señor. Jesús sufriría y moriría a manos de hombres religiosos por causa nuestra, pero no debemos descuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. El mundo te atrae de tantas formas y maneras que a veces parece que es normal. Yo siempre me digo, como a mí me gusta ponerme mis cremitas, darme unas cremitas, entonces, pero no tiene ácido hialurónico, no tiene, no. Entonces, yo lo que le digo a la gente, debemos cuidar nuestra apariencia, pero ¿por qué? Porque somos responsables. Yo por eso decía esta mañana que yo estaba feliz, contento, agradecido a mi Señor, a mi Dios, porque mi coche había pasado la ITV a 100%, ni un fallo, ni siquiera el golpe ese que tiene en el cristal, que el año pasado me pusieron desfavorable por eso. Yo le dije, hombre, si eso ya yo lo llevé para que le pusieran el sello, pero yo debo cuidar todo lo que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque soy mayordomo de lo que el Señor me ha dado a mí. El coche debe estar limpio por fuera y por dentro. Más, ¿cómo voy a comportarme yo delante del Señor, mi Creador, mi Salvador, mi Redentor? ¿Cómo voy a estar yo si cuido un trasto que se va a quemar? Se va a acabar porque dentro de 2 años no puedo circular, porque ya se acabó, tiene una letra ahí que me va a impedir andar por ahí. Lo cuido porque es lo que el Señor me ha dado como mayordomo que soy, pero mi vida delante del Señor, ¿cómo debo andar? ¿Cómo debo andar yo? Debo pensar en que no es religión lo que nosotros tenemos, es una relación con Cristo, hermosa, preciosa. Así que pensemos siempre, la religión no puede salvar a nadie, solo Cristo salva, solo el Señor es el que nos da esa oportunidad. El llamado del camino al Calvario, del 24 al 27, que Jesús le hizo a los discípulos, nosotros debemos recordar también cómo debemos de andar. El camino al Calvario es el sendero de la rendición de nuestra parte a Cristo Jesús. Yo insisto con los hermanos, yo sé, hermano, tenemos que cuidarnos, no por vanidad, por favor, sino porque este cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Por eso yo no debo descuidar mi cuerpo, para nada, no por vanidad, lo aclaro. El camino al Calvario, el sendero de rendición, Jesús orando en el Getsemaní, entregando todo, que se haga su voluntad y no la mía, dijo Jesús. Y vuelve a insistir Jesús, nosotros debemos hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, según lo que leemos en Filipenses 2, 5, 8, que sabemos que siendo Dios, no dejó de ser Dios, para hacerse hombre, para hacerse igual a nosotros. David esta mañana dijo que
¿Quién murió? Cristo, el hombre. Cristo, el hombre. Pero Cristo, el Dios, resucitó, triunfante, victorioso, maravilloso, para estar visible a más de 500 testigos, que eso le va a salir en el examen a los muchachos. A más de 500, por 40 días. Entonces, debemos nosotros saber que subió a los cielos para ir a preparar un lugar para nosotros. Un lugar maravilloso. Yo no sé cómo será, es que soy tan finito que no tengo la capacidad de imaginármelo, pero debe ser maravilloso. Entonces, y a ver a mi Padre que me formó y a mi Salvador que me salvó, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de la historia del niño que hizo el barquito. Por eso el Señor le pertenecemos 2 veces al Señor. Primero porque nos formó y luego porque nos compró. Eso debe estar presente en nuestra mente. Lo más difícil de negarse, como dice aquí, niéguese a sí mismo, es negarse a sí mismo. Eso es lo más difícil, porque somos tan orgullosos que yo le digo al Señor, Señor, quítame el orgullo. Y después digo, ay, gracias Señor, porque ya me has quitado el orgullo y ya no soy orgulloso. Entonces ya estoy volviendo a caer en el orgullo. Cuando digo que ya no soy orgulloso, mentira, gorda. Siempre estamos diciendo cosas. El camino al Calvario es el camino del servicio al Señor, del servicio a mi hermano, del servicio a la iglesia, del servicio a la comunidad. Eso es. Nuestro servicio a la luz del sacrificio de Cristo Jesús. Nuestro servicio a la luz de su retorno. El próximo año, 30 y 31 de mayo, ya se los digo, el que no aparte esa fecha, no verá al Señor. Es broma. Lo de que no verá al Señor. Es el día, el evento que va a haber en Madrid. Debemos orar por una persona, porque nos van a poner autobuses para ir a Madrid al evento de Billy Graham. Pero él dice, si el autobús tiene 50 plazas, yo no quiero ver 30 evangélicos en el autobús y 20 no creyentes. Quiero ver 25 y 25, porque cada uno tiene que llevar uno. Si no, no se sube. O sea, son retos que tenemos por delante el próximo año. Festival de la Esperanza se llama. Debemos nosotros empezar a machacar eso desde ahora. Cada uno de nosotros llevará. Ellos dicen, necesitan 3 autobuses. Pues 3 autobuses le pondremos. Y no tenéis que pagar nada. Y no es un sacrificio, es un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, lo que pide el Señor. Dios no quiere sacrificio ya. Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, hermano, nuestro servicio es la luz del retorno de Cristo. Eso tiene que estar siempre en nuestra mente. Ese festival de la esperanza tiene que significar para esta iglesia, para la iglesia fiel de Domingo Martínez Medina del Campo, tiene que ser cada uno de nosotros empezar a orar por alguien o por 2 para llevarlos a ese festival. El 13 de septiembre va a haber una formación para este evento aquí en Valladolid. Todas las iglesias unidas van a recibir la información y el adiestramiento para este trabajo que se va a hacer en Madrid. Por eso, desde ya debemos estar orando por eso. Su consagración al camino al Calvario. Esta es la conclusión. Cristo ha recorrido ese camino antes que tú y que yo. Lo seguirás tú haciendo ese camino de Cristo hasta que Él venga. Camino en pos de Cristo, predicando su palabra a derecha y a izquierda, sin entrar en política. Sí, allí. Esto lo escribí a mano. Luego dice, ¿qué hace que un líder sea digno de seguir y de imitar? Un líder puedes imitar, seguir a alguien.
Primero, de nuevo, en medio de la oposición, el camino con Jesús. Su prioridad, agradar a Dios, no a los hombres. Cualidades cristianas dignas de un buen testimonio como creyentes y como cristianos de Cristo Jesús. Comportamiento santo, justo, irreprensible. Cualidades paternas, exhortación, consolación, supervisión con estándar y objetivo verdadero. Ese es nuestro Señor y Salvador a quien debemos imitar y seguir. Ese es nuestro líder. Único. Tenemos hermanos que son bien formados, que tienen mucha capacidad para que nosotros aprendamos la palabra de Dios a través de ellos. La palabra no, palabra de Dios. Fue lo que nos enseñaron el jueves, ¿verdad? No la palabra, sino palabra de Dios. Fijaos que es diferente la palabra a palabra. Palabra de Dios que nosotros debemos compartir con otros. Así que no nos descuidemos en nuestra responsabilidad y en lo que tenemos que hacer para que sigamos ese calvario de Cristo. Él lo hizo, lo recorrió, sufrió por todos nosotros, pero nosotros debemos compartir ese evangelio de salvación a los demás. Acordaos de la esperanza, del Festival de la Esperanza, 30 y 31 de mayo del 2026. Ya tenemos un reto, tenemos una fecha, tenemos trabajo. No podemos andar por ahí descuidándonos, así que pidamos al Señor que nos dé uno no creyente para llevarlo ese día, o dos, ¿por qué no? Tú le vas a decir, te llevo a Madrid y te traigo de vuelta. Vamos a un festival de esperanza. Cuando le dices tú a esas expresiones a la gente, de una vez se ponen al lado tuyo. Ahora, si le dices, no, para que oigas el mensaje de salvación, pues entonces la gente dice, no, yo con la religión no quiero nada. Entonces, de una vez, excusa. Pero si le dices festival, hombre, vámonos, porque va a haber música, va a haber buena calidad de música, y buena predicación y buena expresión. Y oremos por eso. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos guíe, y os amo en el Señor. Amén.